Hola, ¿qué tal? En esta oportunidad, mi compañero Erly Jiménez y quien les habla, Aranda Cera, vamos a realizar la comprobación de conexión estrella-delta de cargas trifásicas balanceadas. Como objetivo tenemos analizar de forma analítica y experimentar la potencia activa y reactiva, el voltaje y la corriente de un motor trifásico utilizando una conexión estrella y triángulo, aplicando una tensión reducida al motor. Como segundo objetivo tenemos calcular y comparar el factor de potencia y la sobrecompensación de la misma en las configuraciones estrella y triángulo para un motor trifásico, lo cual permitirá analizar la eficiencia y la utilización de la potencia en cada conexión. Sabemos que la conexión estrella y delta tienen parámetros los cuales lo diferencian. Por ejemplo, en la conexión estrella, el voltaje de fase va a ser igual al voltaje de línea entre raíz de 3 y la corriente de fase será igual a la corriente de línea. En la conexión delta, el voltaje de fase será igual al voltaje de línea y la corriente de fase será igual a la corriente de línea entre raíz de 3. Bien, a continuación vamos a mostrar los instrumentos que vamos a utilizar para este laboratorio. Vamos a comenzar con nuestra fuente de voltaje, es un Lucas Null C03301 y vamos hasta 250 voltios. Tenemos también aquí un multímetro LM2330 Lucas Null con un rango de 60 milivoltios hasta 1000 voltios de rango de voltaje. También tenemos un medidor de potencia que mide potencia activa, potencia reactiva, factor de potencia, potencia aparente, mide también corriente y mide también voltaje. Este es un medidor de potencia Metrix modelo PX120 con un rango de 0 a 600 voltios. Y como nuestra carga balanceada tenemos un motor trifásico de 1 HP, el cual tiene una conexión estrella-estrella. Bien. Y además de puentes de conexión. Bien. Vamos a explicar cómo se va a conectar cómo vamos a hacer la conexión. Como es carga trifásica, vamos a conectar las tres líneas. Las tres líneas van a ir a este panel, que es también un Lucas Null, en el cual vamos a colocar línea 1 respectivamente con línea 2, línea 3, como vemos acá. Bien, de aquí, antes del seccionador, vamos a colocar en la fuente de voltaje, vamos a colocar el multímetro para verificar el voltaje que vamos a analizar antes de conectar a nuestra carga trifásica. Vamos a conectar el medidor de potencia. Como podemos ver aquí, tiene para medir corriente y para medir voltaje, y ahí lo va a calcular la potencia. Bueno, como sabemos, la corriente es en serie con el circuito y el voltaje es en paralelo con el circuito. Por lo tanto, para nuestra línea 1 llega hasta nuestro punto positivo de nuestra corriente, y del punto negativo del potenciómetro de la corriente sigue la línea. En la línea 1 se conecta al panel. El voltaje vamos a colocar entre las líneas 1 y 2, porque sabemos que el voltaje se coloca en paralelo, así que colocamos positivo de voltaje a la línea 2 y el negativo de voltaje a la línea 3. Luego continuamos, vemos que no hay ninguna interrupción y quedamos acá en la línea 1, línea 2, línea 3, los cuales vamos a conectar a nuestro motor trifásico respectivamente en las líneas que corresponde, la línea 1, línea 2 y línea 3. Y por último también tenemos la conexión a tierra del motor para evitar algún accidente. A continuación vamos a realizar las medidas en el multímetro. Vamos a darle un rango de 10 en 10, ¿no? Y vamos a empezar con la primera medida, que es 200, con 200 voltios. Entonces lo que vamos a hacer es ir a nuestra fuente de voltaje y la vamos a colocar en 200 voltios, ¿no? Acá podemos verificar en nuestro dispositivo de medida de potencia el voltímetro. Vamos a colocar en estado trifásico. Entonces presionamos este botón, el cual dice trifásico, y sobresale, ¿no?, que está en trifásico. Procedemos a ir a nuestro panel y le damos arranque, ¿no?, el cual sería girar este seccionador y bueno, podemos ver que ya empezó el arranque y comenzaron a realizarse las medidas. Bueno, podemos ver que en nuestro multímetro aparecen las siguientes medidas, ¿no?, el voltaje, la corriente y la potencia activa.
presionando display, y bueno, vamos a ver que la potencia reactiva es de 233, es muy elevada, ¿no? Y también podemos ver que la potencia aparente también nos sale aquí en la pantalla. Podemos ver que nuestro factor de potencia es 0,15, el cual es muy bajo, ¿no? Bueno, ahora realizando otra medida, procedemos a realizar el aumento, ¿no?, de voltaje. Ahí podemos ver que está en 210,6, ¿no? Entre ese rango lo vamos a dejar. Bueno, verificamos que está en trifásico y colocamos el display en las primeras opciones de voltaje y corriente y la potencia activa. Bueno, giramos y ahora podemos ver que el voltaje va a ser 208,3 y la corriente va a ser 0,72, ¿no? La potencia va a ser 39,7 y ahora presionamos display para verificar las otras medidas. Podemos ver la potencia reactiva es 256, tenemos hold y ahí nos van a quedar los valores estáticos, ¿no? Que la potencia aparente va a ser 260 y el factor de potencia va a ser 0,15. Bueno, mi compañero va a realizar las siguientes medidas. Primero abrir el seccionador para que el motor pare y poder subir nuestro voltaje a 220. Bien, como que podemos ver aquí, está en 210.5, vamos a mover despacio. Vamos a dejarlo ahí en 219.1 y ya cerramos el seccionador. El voltaje, la corriente, la potencia. Vamos a ver tener la potencia reactiva, la potencia aparente, el factor de potencia. Estamos viendo. Para realizar nuestra siguiente medida, vamos a otra vez abrir el seccionador para poner en par el motor, y con esto vamos a modificar nuestro voltaje otra vez a 230. Vamos a dejar 229.4 y con esto ya vamos a cerrar el seccionador para dar marcha a nuestro motor, y vamos a poner el hold otra vez para cambiar nuestro grama. Vamos a poner display y vamos a poder ahí ver que tenemos 309.5 de potencia reactiva, 312.8 de potencia aparente y 0.15 de factor de potencia. Y con esto otra vez abrimos el seccionador para llevarlo a nuestra última medida, que es 240. Aquí tenemos 240 en nuestro fuente de voltaje, puntos 3, y vamos a otra vez a tener que cerrar el seccionador y con esto tenemos nuestras últimas medidas que vemos en la pantalla, y las cuales ya con esto cerramos nuestro cuadro de medidas que vamos a tenerlo presente en nuestra tabla. Y por último, con los datos obtenidos, vamos a calcular el capacitor para la corrección de factor de potencia. Entonces, tenemos el ángulo de 81,31 que lo hemos convertido al factor de potencia que nos dan ahí en la medición 1, y queremos obtener un factor de potencia corregido de 0,96 y su ángulo sería 16,26. Entonces, utilizando la fórmula, obtenemos un valor de un capacitor de 47,6 microfaradios. Bueno, y eso sería todo por el video. Muchas gracias.